Bien. Eh, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta materia? Entonces, arranquemos por el principio. Ustedes saben lo que fue el proyecto Apolo, seguramente, ¿sí? Que fue el proyecto que puso por primera vez al hombre en la Luna. Ustedes imaginen que este proyecto se generó en la década del 60, es decir, cuando no había microprocesadores en forma comercial disponibles, cuando la computación era reservada solamente para grandes equipos y que, por lo tanto, no había una facilidad de resolver proyectos en forma, llamémosle, electrónica. Es decir, que el proyecto Apolo estaba constituido por un montón de piezas de distinto tipo, mecánica, hidráulica, ingeniería civil para la parte de construcción de la vuelta a la Tierra, electrónica, comunicaciones. De hecho, si uno lo piensa con la perspectiva del siglo XXI, es un milagro de que esa gente haya podido ir y volver a la Luna. Los cálculos se hacían de una manera hoy en día primitiva, porque pensemos que un teléfono celular nuestro hoy en día tiene mayor capacidad de cómputo de la que tenían las computadoras en aquella época. Puedo dar casos. Yo trabajé en el INTI y ahí había una computadora central que podía manejar hasta 32 terminales distribuidas por todo el instituto, y hoy en día un teléfono celular tiene 10 veces la capacidad de cómputo que tenía en aquel momento esa computadora VAX con la cual estábamos todos chochos. Bien, ¿a qué vamos con esto? Para que se pudieran ensamblar todas esas partes, porque ustedes piensen que era electrónica, mecánica, hidráulica, todo ello tenía que ensamblarse para poder dejar lugar para que estuvieran seres humanos. Y eso fue un gran despegar de lo que fue la técnica de gerenciación de proyectos. Es decir, hasta ese momento bastaba con que los proyectos anduvieran, punto. Los criterios de diseño eran bastante flexibles y el proyecto Apolo fue el primer gran desafío que requirió empezar a trabajar en la gestión de proyectos. ¿Qué significa esto? Significa, vamos a ver, nos estamos, me equivoqué de... bueno, estos son mis coordenadas para que me puedan ubicar, direcciones de correo electrónico que leo diariamente. Recomendamos que tomen apuntes en clase, porque si bien transparencias, llamamos transparencias, aunque probablemente ustedes
con los jóvenes que son, nunca hayan visto una transparencia en su vida, o también lo llamamos slides o diapositivas, cuando seguramente ustedes nunca vieron una diapositiva, felizmente. Pero bueno, estas imágenes son una ayuda. Lo ideal es que ustedes puedan tomar apuntes de lo que estamos hablando, porque va a ser lo que ustedes interpreten. Es decir, estas imágenes que vamos a ver son herramientas didácticas, porque a mí me permiten avanzar mucho más rápido y ganar mucho tiempo, mientras que los apuntes son la interpretación que ustedes hicieron en este momento, porque cuando ustedes tengan que empezar a hacer el proyecto dentro de 2, 3 o 4 meses, todo esto va a estar bastante diluido en su memoria, entonces es bueno que tomen apuntes. La bibliografía es el PMBOK. El PMBOK, BOK significa Base of Knowledge, es decir, base de conocimiento. Está originado por el Project Management Institute, que es una organización internacional referente de todo lo que sea gerenciamiento de proyectos. Tiene distintas ramas que son proyectos en ingeniería civil, proyectos en ingeniería mecánica, proyectos en ingeniería electrónica, proyectos en ingeniería en telecomunicaciones. Pero nosotros nos vamos a basar en el cuerpo general, en las ideas rectoras de lo que es el gerenciamiento de proyectos. Y hay una segunda alternativa, que es el Project Management for Dummies, que es una versión un poquito más terrestre, a pesar del que el PMBOK, créanme, y no es un argumento de venta, el PMBOK es agradable para leer, no es pesado para leer. Está muy bien redactado, la traducción al español es muy buena y es accesible y fácil de leer. Entonces, estos dos son los libros de referencia. En algunos casos vamos a mencionar bibliografía específica y que lo único que pretendemos es que sean un apoyo, una aclaración del material que nosotros veamos en clase. El material está disponible en internet, el material, los videos, ya que este es el quinto ciclo, la quinta vez que dictamos la materia desde que iniciamos el proceso de pandemia, con lo cual las últimas versiones de los videos creemos que son bastante buenas. Entonces yo lo que les voy a dar también es como referencia a los videos, aparte de lo que estemos hablando aquí en clase, de los videos que son un poquito más estructurados que la forma coloquial que nos manejamos en clase. Estos libros son los que hemos utilizado como norte en nuestra preparación de clases, y también el aporte de la gente de la Universidad de Buenos Aires, que nos dio una base en cuanto al material audiovisual que nosotros hemos ido adecuando con el paso del tiempo. Hay también disponible un conjunto de proyectos que están accesibles en el repositorio que tiene la biblioteca de nuestra universidad, es decir, que el alumno que presenta su proyecto final se le pide que autorice de que la universidad lo incorpore a su repositorio de archivos, de manera que, por ejemplo, a ver, justamente ahora no lo voy a encontrar, seguramente. Acá está. Por ejemplo, esta es para ingeniería en electrónica. Acá están los proyectos de los alumnos que ya se han graduado y que uno cliqueando puede llegar a encontrar el
descargar el archivo como para poder interpretarlo. Yo les voy a enviar a través del grupo de Google, les voy a enviar los links para que puedan acceder, para tomarlos como referencia, a los proyectos presentados en Ingeniería en Electrónica e Ingeniería en Telecomunicación. Ustedes van a ver también que la metodología de presentación ha cambiado mucho, de manera que el primer año que se dictó la materia, que fue el año 2016, visto desde la perspectiva del 2022, realmente nos da un poco de vergüenza, porque la migración ha sido realmente impresionante. Creemos que para bien. Entonces, nosotros estamos hablando del proyecto Apolo. Entonces, el proyecto Apolo lo que hizo fue crear la necesidad de poder encarar proyectos minimizando las posibilidades de fracaso. ¿Un proyecto puede fracasar? La respuesta es absolutamente sí. Puede llegar a fracasar. Lo que nosotros pretendemos en este curso es dar las normativas como para que la posibilidad de fracaso sea mínima. Es decir, buscar aumentar la probabilidad de éxito por medio sistemático, es decir, no porque hoy tuve una idea brillante de cómo resolver mi proyecto, sino de cómo, por ejemplo, minimizar los riesgos, cómo dividir la tarea grande en un montón de tareas más chiquititas, y así sucesivamente establecer alguna normativa que me permita manejarme en el gerenciamiento de proyectos en forma más efectiva. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. ¿Qué esperamos de esta materia? Sí. No, decía que por ahora no. ¿Qué esperamos de esta materia? Ver una metodología que nos permita aumentar las probabilidades de éxito de nuestro proyecto. Nuestra sociedad en particular, derivada de la sociedad española y con fuerte ascendencia de la cultura judeo-cristiana, rechaza el fracaso. La sociedad sajona, en ese sentido, acepta el fracaso como una instancia posible cuando uno encara algo. ¿Qué significa? Según cuenta la leyenda, Steve Jobs había quebrado 70 y pico de empresas antes de llegar a crear Microsoft y pegarla con el diseño del sistema operativo para el IBM PC. Nadie por la calle lo señalaba con el dedo a Bill Gates, sino que era aceptado como regla de juego. Aquel que intenta algo puede producir que ese algo fracase y no es un estigma. Nuestra sociedad castiga mucho más a aquel que empezó una carrera universitaria y no la terminó, entre comillas, un fracaso, no lo es por cierto, pero entre comillas un fracaso, que aquel que nunca empezó una carrera universitaria. Entonces, cuando uno empieza una carrera universitaria, ¿puede ser que la termine? Sí. ¿Puede ser que no la termine? También. Entonces, no terminarla es una alternativa de haber empezado algo. Bueno, nuestra sociedad lo castiga mucho más que lo castiga que la sociedad de sajona. En el caso particular, recomiendo que vayan tratando de ver una película que nosotros la vamos a hacer como referencia, la vamos a emplear digamos, como tema de discusión. Es la película Jobs, referida a Steve Jobs. Tomen nota, por favor, de eso. La versión protagonizada por Ashton Kutcher. Esa
esa película la vamos a discutir no del punto de vista artístico, sino del punto de vista de lo que representa como qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Entonces, ¿un proyecto puede fracasar? Sí. Lo que nosotros pretendemos es minimizar las posibilidades de fracaso. El qué y el cómo. ¿Qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer? Entonces, el proyecto tiene que tener una envergadura acorde con el broche final de una carrera, y el cómo hacerlo quiere significar cuál es el camino para, entre el punto de inicio y el punto de fin, cuál es el camino que me permita ser recorrido con el menor esfuerzo y con la mayor probabilidad de llegar al punto de destino. De infinitos caminos que puedo tener para arrancar de la concepción de un proyecto hasta tenerlo terminado, de la infinidad de caminos posibles que puedo llegar a tener, entonces tengo que buscar un método que me permita, digamos, un Google Map que me permita recorrer el mejor camino posible. Recuerden ustedes también que, aparte del tema de mejorar la probabilidad de éxito de un proyecto, está también el de alcanzar ese proyecto en el menor tiempo posible. Porque interviene no solamente la calidad del producto, sino el tiempo que se tarda. Porque implica competir con otra gente que ya logró su objetivo. Por ejemplo, ¿qué quiere significar esto? En la película Jobs vamos a ver que en su afán de hacer algo maravilloso, Steve Jobs saca su Macintosh más tarde que IBM, saca su PC. La IBM PC, comparada con la Macintosh, era una porquería. Sin embargo, tuvo éxito y cuando salió la Macintosh, la IBM PC ya estaba instalada en el mercado. Con lo cual, importa no solamente la calidad del producto, sino el momento en el cual pega en el mercado. La gente, sabiendo que, ya teniendo la experiencia previa de lo que había sido la Apple II, esa computadora de hogareña, estaba esperando que sacara su nueva versión al público. No soportó esperar 11 meses. Entonces, un mes sí, 2 meses, bueno, 3 meses, no, 4 meses, bueno, ya fueron y compraron lo que había en el mercado. Entonces, cuando salió la Macintosh, ya estaba instalada la IBM PC, a pesar de ser un producto técnicamente inferior. Nosotros, dentro del cómo, va a estar la metodología para minimizar las posibilidades de fracaso, pero también como para optimizar el tiempo de desarrollo. Hay dos opciones. BB quiere significar va moviendo, es decir, es una actitud bastante displicente y bastante soberbia de ir diciendo, bueno, voy a ir resolviendo las cosas y tomando decisiones a medida que voy avanzando. O la segunda opción es planificar. El va moviendo es un camino complejo porque tengo que estar permanentemente dedicando tiempo a la toma de decisiones. Y la toma de decisiones me condiciona para el futuro. Es como una partida de ajedrez. Los maestros de ajedrez van previendo de todas las opciones posibles 3 o 4 jugadas para adelante. Los noveles jugadores de ajedrez, lo que vamos haciendo es viendo la próxima jugada, a lo sumo 2. Entonces, el va moviendo es caerse en el desfiladero, venirse abajo. La posibilidad de fracaso aumenta. Planificar significa esto.
Planificar significa esto, es decir, yo recomiendo trabajar con papel. El papel da una visión mucho más amplia que la computadora. Pongámonos, viene alguien y me trae un proyecto, que quiere hacer algo. ¿Cuál es nuestra tendencia natural hoy en día en el año 2022? Apenas se va el fulano, con una de esas, mientras está todavía el cliente frente al escritorio. Honestamente, ¿qué Word y harían? Excel. Agarran la computadora. ¿Sí? Y en muchos casos se ponen a escribir código sin tener en claro todavía lo que se quiere hacer. En ese sentido, de vuelta, el bloc de notas, pero el bloc de notas en papel, es mucho más eficiente que la computadora. La computadora me restringe al pedacito de pantalla que tengo. En un bloc puedo ir para atrás, para adelante, simplemente levantando y bajando una hoja. Entonces, yo recomiendo, en base a mi experiencia, sé que es muy difícil de implementar, sé que es muy difícil vencer la tentación de agarrar la computadora. Pero yo les recomiendo que prueben utilizar papel para empezar a bosquejar un proyecto. Y van a ver que después pasar del papel a la computadora es mucho más fácil. Entonces, lo que tenemos que descartar es la opción va moviendo, es decir, de ir generando decisiones a medida que vamos avanzando en el proyecto. Planificar. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿qué es un proyecto? Y acá empezamos con las definiciones. Un proyecto es un esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único. Es decir, esfuerzo temporario, tiene principio y fin, realizado con el objetivo de crear un producto, servicio o resultado único. Una hamburguesa de McDonald's, ¿es un proyecto? Sí, un proyecto. Lo fue. No, en su momento lo fue. ¿Cómo es que lo fue? Momento calentar la carne, cuántos minutos, en qué momento va la salsa, los vegetales, los aderezos. Pero no es un proyecto, no es único. Justamente nosotros estamos haciendo hincapié que es algo único. Porque cuando yo decido construir un local de McDonald's, digo, lo voy a instalar en, qué sé yo, Terrero y Avenida Centenario. Entonces, compro el local o alquilo el terreno y construyo. En el momento en el cual empieza a fabricar hamburguesas, ahí se terminó el proyecto. Tiene principio y fin. Es decir, es un esfuerzo temporal, con principio y fin. Con un objetivo, hacer un lugar de venta de hamburguesas. Cuando estoy haciendo las hamburguesas, estoy siguiendo una receta. Estoy siguiendo un diagrama de flujo. Tomar la hamburguesa de la caja de hamburguesas, ponerla en la parrilla, esperar 3 minutos, dar la vuelta, tomar el pan, cortarlo por la mitad, o bueno, ya viene cortado, abrir el pan, colocar la hamburguesa, colocarle la lechuga, colocarle el tomate, colocarle el queso. ¡Pum! Pasa el siguiente. No es un esfuerzo temporario y único. Un auto es un proyecto.
el mantenimiento del auto ya deja de ser un proyecto. Porque el mantenimiento del auto lo voy a tener que hacer toda la vida. Con lo cual, nosotros nos tenemos que orientar al desarrollo de un producto, de una idea, de un software, con un objetivo. El uso de ese software, el uso de ese producto, es reiterativo. Ya deja de ser proyecto. Entonces vamos a hacer nosotros, con esta idea de qué es un proyecto, vamos a introducirnos en forma simpática respecto de cuál es el primer proyecto de la historia. Por supuesto que lo que viene a continuación tiene que ser tomado en forma didáctica y no al pie de la letra. Entonces, ¿cuál es el...? Después, perdón, vamos a hacer, en este primer capítulo, vamos a hacer todo un paneo general de la materia y después cada uno de los ítems lo vamos a ir viendo en detalle a partir de la semana que viene. Entonces, ¿cuál es el primer proyecto de la historia? Vamos a ver algunas ideas de proyecto. ¿Cómo se inicia un proyecto? Esta palabra, esta frase quizá ustedes la escuchen por primera vez, pero a partir de hoy los vamos a bombardear con esta idea, el Work Breakdown Structure, WBS, que quiere significar el desglose de las tareas. Para los electrónicos, nosotros en Electrónica Digital 3 utilizamos un concepto que es muy interesante, que se llama KISS. Keep it simple, stupid, o bien, es decir, hazlo simple, estúpido, parafraseando a una frase de Bill Clinton, que dijo en una campaña electoral, es la economía estúpido. Acá es hazlo simple, estúpido. Como es un poco agresivo, encontramos una versión académica que significa keep it short and simple, kiss, como beso. ¿Qué significa? Que si yo tengo un gran proyecto, un gran chorizo de proyecto, lo que me va a convenir a mí es ese gran chorizo de proyecto cortarlo en proyectitos. Cortarlo en microproyectitos, en miliproyectitos y llegar a los microproyectitos. De manera que sea fácil de manejar. Nosotros vamos a dar inclusive alguna idea de cantidad de horas para fijar límites. Bueno, con esos conceptos, con esas ideas, vamos a encarar nosotros el desglose, es decir, tomar un proyecto y cortarlo en pedacitos. Una vez que tenemos desglosado nuestro proyecto, vamos a hablar de la gestión de tiempo. Vamos a hacer un diagrama de Gantt que nos va a permitir manejar tiempos. Y poder después ver, no solamente en ese diagrama de Gantt, ver el tema de seguimiento, porque un diagrama de Gantt puede ser muy fácil, de decir, la tarea 1 me va a llevar 3 semanas, la tarea 2 me va a llevar 4 semanas, la tarea 3, 5 semanas. Cuando estoy en el medio de la ejecución de la tarea, ¿cómo sé yo si dentro de esa ejecución de la tarea voy bien o voy mal? Entonces tendré que elaborar métodos de medida. Otra frase que debemos recordar y que recomiendo que la escriban ustedes, porque es en la presentación de informes es un tema bastante controversial, es para el ingeniero, aquello que no puede ser medido no existe. Aquello que no puede ser medido no existe. Ustedes dirán, pero ¿y el amor se puede medir? No, el amor no se puede medir. Pero, desde el punto de vista del ingenieril, el amor no existe.
Ahora, como persona, fuera del rol profesional, por supuesto que el amor existe. ¿A qué voy con esto? El ingeniero no tiene que utilizar más grande, más chico, pesado, liviano, consume mucho, consume poco, sino que tiene que expresarlo en números. Tiene que decir que tiene que pesar menos de 2 kilos, que tiene que consumir menos de 100 miliwatts, que tiene que caber en un espacio, por ejemplo, en el CubeSat, Rodrigo, tiene que entrar en un volumen de, por ejemplo, 1 decímetro cúbico. Entonces, eso es la gestión de tiempo, quiere significar que voy a tener que generar mecanismos para poder medir dentro de la ejecución de una tarea si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, si estoy apurándome o si estoy retrasado, si estoy gastando mucho o si estoy gastando poco, por lo que va a venir enseguida. Pongo siempre como ejemplo un proyecto que realizó la gente de Siemens en la década del 80 en la fábrica que está ahí cerca de la universidad, que está todavía en Ruta 8 y Camino de Cintura, en esa zona. Surgió la idea de hacer un tipo de central telefónica para lugares como la República Argentina y como algunas localidades de Asia, en la cual había poblaciones distribuidas, alejadas de los núcleos urbanos. Por ejemplo, en nuestro país, una estancia que está a 15 kilómetros de una ciudad. Esa estancia estaba, en esa época, totalmente incomunicada. A lo sumo podía tener un equipo de comunicaciones de banda lateral única, con la cual comunicarse con quienes tuvieran un equipo similar. Pero no podían comunicarse con la madre que estaba con su teléfono. Entonces, la idea que tuvo esta gente de Siemens fue hacer un sistema de comunicación inalámbrico entre la estancia y la ciudad. Llegando a la ciudad, lo que se hacía era entrar en el sistema de comunicaciones urbano y luego procesarlo como una comunicación más. Realmente una idea muy interesante. Ese proyecto hizo que trabajaran 6 ingenieros, y yo doy fe de que lo vi, 6 ingenieros trabajaran sobre papel durante 6 meses. Sobre papel durante 6 meses. ¿Existía la PC? Sí, ya existía la PC. Sin embargo, estuvieron trabajando por criterio alemán de la casa matriz, estuvieron trabajando durante 6 meses sobre papel. ¿Qué hicieron? Tomaron la idea de la central telefónica por programa almacenado y la fueron cortando y dividiendo en funciones, a su vez en subfunciones y así sucesivamente, hasta llegar a tareas que requirieran entre 20 y 40 horas hombre. Entonces, fueron recortando, fueron desglosando de manera de poder trabajar en forma criteriosa y que fuera fácil de supervisar. Elaboraron políticas para probar todo lo que se estaba diseñando. Por ejemplo, una política era que aquel que diseñaba algo no era el encargado de probarlo, porque si había malinterpretado una especificación, después iba a resultar que cuando quisiera probarlo
iba a malinterpretar nuevamente la especificación y lo iba a probar mal. Y así lograron dividir y encargar cada una de esas partes que habían llegado a recortar, habían logrado encontrar un responsable de cada una de esas etapas. Con esta idea, entonces, llegaron a hacer análisis de riesgos, ver qué riesgos existían, cómo se podían minimizar los riesgos, cómo se podían disminuir los riesgos. ¿Qué significa riesgos? Posibilidades de fracaso, pero manejadas con un cierto criterio. Por ejemplo, yo puedo llegar a hacer una central nuclear que esté protegida contra bombardeos, cosa que hoy en día estamos viendo. Puede ser protegida contra meteoritos. Y yo puedo hacer una central nuclear que esté protegida contra meteoritos hasta un determinado tamaño. Lo que pasa es que la probabilidad que le pegue un meteorito a una central nuclear es bajísima, será 1 en 1000 años. Entonces, digamos, la probabilidad de que le impacte un meteorito de más de 1 metro de diámetro es una probabilidad 1 en 1000 años. Con lo cual, en una de esas, económicamente no me conviene tratar de minimizar ese riesgo porque la probabilidad de ocurrencia del riesgo va a ser bajísima. Luego voy a tener que analizar la calidad del producto. El concepto de calidad también es bastante genérico. El concepto de calidad va asociado con factores intangibles, como por ejemplo el respeto de las normas. Es decir, existirán normas que de acuerdo con el tipo de producto tendré que decir, bueno, mi producto va a respetar las normas de, por ejemplo, de seguridad para una barrera automática para ferrocarril. Tiene que existir un cierto nivel de compromiso de que se va a respetar con seguridad la construcción el diseño y la construcción de una barrera, porque si una barrera falla, una barrera automática falla, se puede producir una tragedia. Y por supuesto, y hay algo adicional, que es ¿cómo voy a probar el funcionamiento de mi producto? Tengo que establecer la metodología de probarlo. Si no me alcanza con diseñarlo, sino que también tengo que ver cómo lo voy a probar para que el cliente me dé la conformidad. Esto es entonces lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Entonces ahora vamos a empezar a hacer un barrido punto por punto. Entonces, el primer proyecto de la historia, dijimos que el Project Management Institute lo define como un esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único. Temporario, todo proyecto tiene un inicio y un fin bien definidos. Si el inicio de construir un local de McDonald's va a estar dado por el momento en el cual se concibe comprar un terreno y hacer una hamburguesería en ese lugar. Y va a terminar en el momento que le entregan la llave al gerente del local. Único es porque no hay dos proyectos idénticos, aunque puede darse, y es recomendable, que un proyecto tenga mucho del proyecto anterior. Es decir, que use la experiencia. De hecho, es obligatorio que cuando termina el proyecto se genere una memoria de qué fue las cosas buenas que hicimos para repetirlas y cuál fue las cosas malas que no debo repetir. ¿Qué significa las cosas que debo repetir? Por ejemplo, los proveedores con los cuales sí quiero trabajar y los proveedores con los cuales nunca más en la vida quiero trabajar. Entonces, es recomendable que la experiencia de un proyecto sirva para el siguiente proyecto. Aunque no va a ser exactamente lo mismo, porque no voy a hacer 2 veces lo mismo, pero sí me va a servir como base
para ganar tiempo y minimizar costos. El primer proyecto siempre es el más largo y el más caro. ¿Por qué? Porque cuando no sé algo voy a tener que contratar a alguien para que me lo resuelva. Entonces, extractado del PMBOK, de la bibliografía, definimos como producto, servicio, resultado único. Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de entregables. Claro, fíjense, está claro que yo tengo que hacer algo que le tengo que entregar al cliente. Es decir, no basta con darle al cliente una charla de lo que hice, sino que tengo que entregarle algo, aunque sea un documento. Es decir, no tiene por qué ser obligatoriamente algo funcionando, algo moviéndose. Puede ser un documento. En ese caso, siendo un documento, lo tengo que imprimir y se lo tengo que entregar. Con lo cual, entonces, tengo que generar algo físico. El objetivo es una meta hacia la cual se tiene que dirigir el trabajo. Por ejemplo, una estrategia, una posición estratégica que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. Fíjense que entonces el concepto de proyecto pasa a ser mucho más amplio. No tiene que ser necesariamente un objeto. Puede ser un informe, puede ser una proyección, puede ser un software. Pero tengo que entregárselo formalmente, con todo lo que signifique entregar un producto. Un producto, aunque sea algo intangible como el software. Entonces, un entregable se define como cualquier producto, resultado o capacidad único y verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables pueden ser tangibles o intangibles. Es decir, le puedo entregar un controlador funcionando o le puedo llegar a entregar un software en un pendrive o en un link de internet. Bueno, ¿cuál fue el primer proyecto de la historia? Con esto lo que queremos es llegar a un punto en el cual empecemos a ejercitar un poco en forma risueña la idea de proyecto. Las pirámides de Egipto, Stonehenge en Gran Bretaña, los menhires de la isla de Pascua. O bien, vamos más para atrás. Tomemos la Biblia en la forma literal. Entonces, el huevo o la gallina. Entonces, tomemos la Biblia en forma literal, es decir, con fin solamente ejemplificativo. No nos vamos a poner a discutir la veracidad tecnológica desde el siglo XXI de la Biblia, no es nuestro objetivo. A ver, la creación del universo cumple con la definición de ser un esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio, resultado único. En parte sí, pero en los proyectos reales, y acá si vamos a la concepción judeo-cristiana, Dios es todopoderoso. Es decir, Dios no tiene ninguna restricción en cuanto a recursos. Mientras que en los proyectos reales los recursos son limitados. Entonces, aparte, el final del proyecto no está claro ni definido. ¿Cómo va a terminar el universo? Hay un montón de teorías, desde que se está expandiendo y que en un momento se va a empezar a contraer, o bien que va a seguir expandiéndose para toda la eternidad. Toda la teoría del Big Bang coincide en que en un momento dado, todo el universo estaba concentrado en un punto material. Fíjense lo que estamos diciendo. Es decir, el Big Bang
confirma que hubo un punto de inicio. Ahora estamos hablando de la ciencia separada de la teología. Ahora, ¿qué va a pasar después? No lo sabemos. Entonces, desde ese punto de vista, el final del proyecto no está ni claro ni definido. El diluvio universal. ¿Cuál es el concepto del diluvio universal? El cual existe no solamente en la Biblia, sino que alguna forma de diluvio universal existe en la mayor parte de las religiones en todo el mundo. Es decir, en la India existe alguna concepción de diluvio universal, en la zona de centro europea también, en las religiones primitivas, con lo cual, bueno, parece que existió algo parecido a un diluvio universal. Una explicación científica es que en algún momento, hace unas decenas de miles de años, estuvimos en un periodo glacial. Es decir, no sabemos por qué, pero la geología ha detectado de que la Tierra pasa de periodos de descongelamiento a periodos de congelamiento. Y no sabemos bien por qué pasa eso. Bueno, hubo un periodo de congelamiento, una era glacial, en la cual prácticamente todo el planeta estaba cubierto de hielo. Y, según esa hipótesis, en la América del Norte estaba cubierto por una capa de hielo de centenares de metros de altura. Es una cosa inconcebible para nosotros. Los océanos estaban casi secos o con muy poca agua porque se había todo condensado, todo el agua de la Tierra se había condensado en grandes glaciares que estaban distribuidos por todo el mundo. Se dio la particularidad, según esa teoría, que se comenzó a derretir, es decir, en esa periodicidad de pasar de un sistema glacial a un sistema de altas temperaturas, se empezó a derretir. Y se empezó a derretir en América del Norte, en la parte central. Es decir, se formó toda una especie de costra de hielo y en el centro se había derretido el hielo. Hasta que llegó un punto en el cual se produjo una fisura en esa especie de costra de anillo que cubría a ese gran lago que se había formado al derretirse el hielo y la nieve. Se produjo una fisura y esos centenares de metros de hielo por miles de kilómetros de ancho y de largo se volcaron al mar, a los océanos. Bueno, eso produjo lo que pareció ser un diluvio universal, es decir, se cubrió de agua gran parte del planeta, producto de un tsunami de características inimaginables hoy en día. Bien, tomemos entonces el ejemplo del diluvio universal. ¿Cumple con la definición de ser un esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto o servicio o resultado único? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar como referencia un documento, siempre tenemos que encomendar algún tipo de documento para hacer el análisis. Entonces, el documento que vamos a tomar en este caso es la Biblia, el Antiguo Testamento, el Génesis. Lo que dice el Génesis, digamos, aquí vamos a hacer el planteo de cuál es la razón por la cual tiene que existir el arca de Noé. Entonces, proceso de iniciación, justificación, propósito, interesados. Este es nuestro punto. Trabajamos con distintos colores en el texto para ir caracterizando cada una de las partes.
Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, lamentó Dios de haber creado al hombre en la tierra y se indignó. Entonces dijo, voy a exterminar del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, digamos, con todo lo que rodeaba al hombre, es decir, los animales que utilizaba para alimentarse y los animales salvajes también. Pero Dios encontró en Noé un hombre sabio, justo, con una familia que respetaba las leyes. Entonces, Noé era un varón justo con una familia bárbara que cumplía con los mandamientos, que cumplía con las leyes, y viendo que el resto de la tierra estaba viciada, dijo, he decidido acabar con toda la carne, porque la tierra está llena de violencias por ello, se los voy a exterminar, y ahí empezó, estamos en el proceso de iniciación de un proyecto. Le dijo a Noé, armate un arca. ¿Qué es un arca? Un gran barco. Digamos, un gran barco sin motor, por supuesto, que el objetivo que tenía era simplemente flotar. No tenía que ir a ningún lado. Entonces, hacete un arca con maderas resinosas y las impermeabilizás. Es decir, calafatear significa impermeabilizar por dentro y por fuera con betún, es decir, con una especie de grasa que la impermeabilizará. Y ahora viene la planificación. Fíjense que cambiamos de color. Pasamos del color gris, que era la iniciación, el alcance del proyecto. Es decir, el alcance significa qué quiero hacer. Digamos, bien visto que el mundo era una porquería y lo voy a hacer pelota, dijo Dios, entonces vos, Noé, que tenés un alma pura, armate un arca, y ahí viene el proceso de planificación, armate un arca en el cual, y ahí van a ver las directivas, en el cual te vas a salvar. Bueno, le dio las consideraciones, fíjense, Dios es ingeniero, porque dijo, longitud del arca, 300 codos, anchura 50 codos, altura 30 codos. Es decir, no fue, hacerla más o menos grande, no, dio dimensiones. Eso es el objetivo de un ingeniero encarando un proyecto. No tiene que decir que consuma poco, no tiene que decir chiquito. Entonces, y ahí empezó a dar la directiva, con una puerta en el costado, con un primero, un segundo y un tercer piso para meter los animales y que no se comieran unos a los otros durante la estadía. Y le dice, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra para exterminar toda carne que tiene vida y todo lo que existe perecerá. Con vos voy a hacer una alianza. Vas a entrar en el arca, vos, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y después vas a meter una pareja de todos los animales que existan, macho y hembra. Y aparte de cada especie de aves, de ganados, todas parejas, y también vas a tener que llevar víveres para vos y para los animales. Pero fíjense, es toda una etapa de planificación. Entonces, ahora arrancamos con el proceso de iniciación, el alcance, qué es lo que quiero hacer. Después vino la planificación, lo que dijimos que tenemos que escribir en papel como para ver qué es lo que se quiere hacer. Y luego arrancamos con el proceso de ejecución. Lo empezamos a hacer. Entonces ahí, de vuelta volvemos a cambiar de color en la presentación. Noé lo hizo así y ejecutó todo lo que le había mandado Dios. Seguimos con la planificación. Entonces vas a tomar 7 parejas
de todos los animales que son puros, y de los que no son puros, una pareja, el macho con su hembra. Si eso, dentro de la tradición judía, había animales puros y animales impuros. Por ejemplo, el cerdo era un animal impuro. Bueno, entonces de cerdo sería una pareja. Y los animales puros, por ejemplo, los conejos, 7 parejas. También de las aves del cielo 7 parejas, machos y hembras, para que sobrevivan, para que se reproduzcan. Entonces, dentro de 7 días, ponete a laburar porque dentro de 7 días voy a hacer llover durante 40 días y 40 noches. La cifra 40 en toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tiene un significado. Los católicos hablamos de los 40 días de Cuaresma, y después también, después de Pascua, vienen 40 días más. Así que el concepto de Cristo se fue al desierto a meditar y ayunar durante 40 días, quiere significar un montón. Dentro de 7 días se ha de llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré sobre el suelo todos los seres que hice. Ahí, entonces, empezamos de vuelta con el proceso de ejecución. Iniciación, planificación, ejecución. Entonces, Noé hizo todo lo que le había mandado Dios. Noé contaba 600 años cuando acaeció el diluvio, las aguas sobre la tierra. También, ojo, esta cifra de 600 años, más allá de tener un sentido simbólico, también tiene un significado que la historiografía ha reconocido, de que antes, estamos hablando de miles de años atrás, los seres humanos vivían más. Y cuando hablamos más, de cifras del orden de los que aparecen aquí en la Biblia, en el Génesis. Bueno, entonces, Noé construyó el arca y empezó a juntar los animales que aparentemente dócilmente entraban en el arca. A la semana, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y ahí empieza la descripción. Durante 40 días, 40 noches llovió, y Noé, cuando vio que empezaba a llover, se metió en el arca junto con su familia, con los animales, de todas las especies macho y hembra, y que los separó de acuerdo con el tipo de animales en las distintas cubiertas que había fabricado, y después, cuando terminó con todo esto, cerró la puerta. Entonces llovió, se inundó todo, se murieron todos los bichos y todos los seres humanos que había sobre la tierra, y fíjense la expresión: subió el nivel de las aguas mucho, muchísimo sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay debajo del cielo, es decir, hasta el Everest. Con lo cual, nada de lo que estuviera moviéndose por la tierra pudo sobrevivir. Así que desapareció todo. Siguió lloviendo, murió todo, no había nada vivo, proceso de ejecución. Mientras tanto, estaban en el arca de Noé, consumiendo las provisiones que habían juntado. Y acá dice, dentro del proceso de ejecución, que las aguas inundaron la tierra por 150 días. Y acá empezamos con otro proceso. Recordemos, estuvimos hablando del proceso de iniciación, el proceso de planificación, el proceso de ejecución, y ahora viene el proceso de control. El proceso de control es ver si lo que hice coincide con lo que había querido hacer, y tomar las medidas correctivas para, si me aparté, volver sobre lo que quería. Entonces, acordóse Dios de Noé y de todos los animales y de los ganados que con él estaban en el arca. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron.
Se cerraron las fuentes, volvemos al proceso de ejecución. Entonces, una vez que Dios verificó de que todo había sonado sobre la tierra, que había muerto todo, dejó de llover y empezó a soplar el viento como para que se empezara a secar el agua. Se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y cesó la lluvia del cielo. Las aguas comenzaron a retroceder, es decir, se empezó a evaporar, o, según la teoría pseudocientífica de que fue un gran lago, enorme lago que se volcó de golpe sobre los mares, empezó a llegar al régimen permanente el nivel de las aguas. Y al séptimo día, el mes séptimo, el día 17 del mes, varó el arca sobre los montes de Ararat. Acá hay un punto para destacar. Se encontraron, si el monte Ararat está en Armenia, y se encontraron restos del arca en el monte. Es decir, que tiene un viso de historia real. Es decir, habría que, digamos que es un lugar en el cual nieva muy profusamente, y si en esta temporada, en este verano, se alcanza a ver un pedacito del arca, la temporada que viene va a estar cubierta por la nieve y una de esas no se derrite y no se la vuelve a ver más. Entonces, volvemos al proceso de control. Entonces, ahí termina el proceso de ejecución, bajaron las aguas y el arca, que no tenía propulsión propia, sino que se llevaba por las mareas y por el flujo del aire, encalló en el monte Ararat. Entonces, siguieron bajando las aguas y, pasado 40 días, de vuelta a la cifra 40, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca. Soltó el cuervo, el cual estuvo saliendo y retornando hasta que se sacaran las aguas sobre la tierra. Después soltó la paloma para ver si ya había algo sobre la tierra de vida. Entonces, la paloma, no encontrando ningún lugar donde posarse, volvía. Volvió a soltar la paloma a los 7 días. La paloma volvió al atardecer y traía en el pico un ramo de olivo. Entonces, el ramo de olivo significaba de que ya había habido brotes de plantas. Esperó otros 7 días y la paloma no volvió, lo cual significó que había encontrado ya un lugar en donde poder hacer nido. Fíjense, esto es proceso de control. Es decir, largo la paloma a ver cómo anda la cosa, veo si viene o si no viene, y eso me indica cómo va la cosa. Entonces, la tierra quedó seca, es decir, se llegó al régimen permanente, a cómo estaba la cosa antes, pero sin ningún ser viviente. Entonces, seguimos con la planificación. Dios le dijo a Noé: salí del arca, vos, tu mujer y tus hijos, y sacá con vos a los animales que te acompañen para que se reproduzcan sobre la tierra nuevamente. Ejecución. Noé le dio bola a Dios, salió, liberó a los animales con criterio para que no se morfaran a la salida del arca, y después, quinto proceso, evaluación final, lo que se llama el proceso de cierre, evaluación final y lecciones aprendidas. Al aspirar Yahvé el calmante aroma, dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, remontándose al pecado original, ¿no? Ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras dure la tierra, sementera y ciega, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesará. Punto. Entonces, este es nuestro ejemplo del primer proceso, del primer proyecto de la historia, que es el diluvio universal. Con esta idea, entonces, en mente, a ver, ¿quedó claro? ¿Alguna duda sobre esto, Byron? No, Bien. perfecto, se entendió.
Entonces, hemos hablado de 5 procesos. Proceso de iniciación, proceso de planificación, proceso de ejecución, proceso de control y proceso de cierre. Entonces, en el proceso de cierre, anoto qué es lo que anduvo bien, qué es lo que no anduvo bien. Entonces, repetimos la definición. Según el Project Management Institute, un proyecto es el esfuerzo temporario realizado con el fin de crear un producto, servicio o resultado único. Entonces, el scope, esta es una palabra que vamos a usar mucho, es el alcance. Y el alcance quiere significar qué quiero hacer, con qué propósito. Fíjense que estamos agregando algunos ítems aclaratorios. ¿Con qué propósito? Después del alcance, viene la parte de implementación, en el cual voy a tener riesgos, tratar de hacer una central nuclear a prueba de meteoritos, escalas de tiempo y escalas financieras. Entonces, todo proyecto con recursos infinitos o con tiempo infinito se puede hacer. Como el tiempo y los recursos financieros son finitos, tengo que optimizar su uso. Y para ejecutarlo voy a necesitar gente. Entonces, estas son las fuentes de las cuales abreva un proyecto. Arrancando por el alcance y terminando con la gente que lo va a implementar. Entonces, no confundir proyecto con operación. Operación es hacer las hamburguesas. Un Renault Minuto para arreglar autos. Que fueron originariamente concebidos como un proyecto, porque el edificio de McDonald's fue un proyecto. El edificio y el equipamiento del service del Renault Minuto también fue un proyecto en algún momento. Entonces, nos estamos basando para todo esto en el PMBOK, en la cual lo que nosotros queremos es buscar ya no intuición de un genio que diga este proyecto va a andar, este proyecto no va a andar, sino algún tipo de método sistemático que me permita a mí predecir el buen funcionamiento del proyecto, es decir, que el proyecto va a ir bien, que voy a terminar con lo que me había propuesto y que voy a poder cobrar. Al respecto, hay un punto importante también en el cual interviene mucho nuestro criterio y nuestra concepción general. Querer ganar plata no está mal. El objetivo de un proyecto es, aunque no nos guste escucharlo y no entiendo bien por qué, ganar plata. Puedo ganar prestigio, puedo ganar, pero en la mayor cantidad de casos, el objetivo de un proyecto es ganar plata. Y es válido. No está mal querer ganar plata. En base a todo esto, nosotros lo que queremos es que el proyecto tenga éxito y que podamos cobrarlo. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Bueno, entonces nos tomamos un descansito y retomamos dentro de 10 minutos.